Boronat, que no sé dónde está. Ahí está. Y muchas gracias a algunos amigos de Valencia que han venido muy amablemente a escucharme, a pesar de que me conocen. En fin, me siento como en casa, incluso mejor que en casa, porque esta temperatura no la tengo nunca en Galicia, ni siquiera en el mes de agosto, con lo cual pues uno está feliz de encontrarse con esta calidez en todo el sentido de la palabra. Bueno, Manu ha hecho una descripción excesivamente demorada de toda mi travesía. Me hace sentirme un poco viejo escuchar estas cosas. Yo he preparado una revisión un poco de algo que aparece ya en el libro de Cuerpos a la deriva, con lo cual alguno que haya leído el libro encontrará referencias que he comentado. Fundamentalmente, el objetivo de este libro y de esta conferencia y del ensayo de revelación del lugar era justamente plantearme una experiencia de transhumancia o de nomadismo y en qué sentido podríamos sacarle un partido reflexivo, no diría ni siquiera filosófico, a ese acto atávico, pero cada vez más extraño en una sociedad sedentaria como la nuestra, que es el hecho de ponerse a caminar sin ningún objetivo predeterminado, sin ninguna finalidad específica, sin tener ninguna necesidad incluso de hacerlo, sino por ese acto algo enajenado, podríamos decir, que es el ponerse a seguir una línea, a seguir un camino. Voy a trabajar una serie de autores que quiero pensar que pueden tener alguna relación entre sí. Algunos de ellos se leyeron entre sí, no todos, pero creo que hay algo que los unifica y es esa especie de esplendor solar del caminar. Y es un poco la aguja de marear que me gustaría llevar en este texto. El inicio es una frase de Kierkegaard, un fragmento de una carta que escribe Kierkegaard en el año 1847, en donde hace una defensa radical de la salud de caminar. Y dice así Kierkegaard, dice: sobre todo, no pierdas tu deseo de caminar. Yo mismo camino diariamente hasta alcanzar un estado de bienestar y al hacerlo me alejo de toda enfermedad. Caminando he tomado contacto con mis mejores ideas y no conozco ningún pensamiento cuya naturaleza sea tan abrumadora como para que uno no pueda distanciarse de él andando. Pero cuando te quedas quieto, y cuanto más te quedas quieto, más próximo estás a sentirte enfermo. De modo que, si caminas, concluye Kierkegaard, y si caminas sin parar, todo te saldrá bien. Hasta aquí la cita de esta carta de Kierkegaard. Bueno, esto es extraordinario, ¿no? Si lo pensamos, porque en realidad hay detrás de esto ya una especie de, yo diría que de fisiología, ¿no? De fisiología saludable, en la que Kierkegaard, extrañamente, ese hombre que tuvo muchos problemas con su propio cuerpo, está relacionando la salud con la corporalidad y con un cuerpo que se echa al medio, con un cuerpo que lo que desea es salir de sí mismo, escapar, fugarse. Luego veremos en qué medida tiene que ver esto con la fuga, ¿no? Pero bueno, asumamos que hay un hecho de buscar la exterioridad, hay un hecho de procurar la exterioridad. Y hay, en principio, un cierto rechazo hacia esa introspección, hacia esa búsqueda de lo íntimo, hacia esa necesidad casi cristiana, ¿no? El rumiar intimista o el rumiar interior, ¿no? Bien, esta idea, naturalmente, tiene que ver mucho con eso que hemos llamado un pensamiento, o que se ha llamado un pensamiento nómada, y el primer autor que me gustaría convocar es Nietzsche. Yo creo que a Nietzsche solo se le puede entender desde una dimensión claramente fisiológica, desde una dimensión claramente corporal. Nietzsche es un individuo que piensa mientras anda, o que solo puede rumiar en el acto mismo de caminar. Hay un hilo conductor que pasa siempre por el cuerpo y que es lo que en definitiva confiere
Paco, ¿estás por ahí? Sí. Aquí tenemos al bueno de Nietzsche. A este hombre tan enfermizo, que siempre fue Nietzsche, un individuo con muchos problemas estomacales, por cierto. Bueno, pues hay un hilo conductor que pasa siempre por el cuerpo, y que es lo que en esta instancia le concede a Nietzsche cierta unidad, cierta homogeneidad en todo este pensamiento desperdigado, aforístico, que caracterizó todo su trabajo. De manera que Nietzsche está buscando siempre una especie de geografía ideal. Él es un hombre que procura siempre, por medio del movimiento, diríamos que intensificar el propio acto de la reflexión, el propio acto mental. Hay un artista inglés, que es Richard Long, que seguro que conocéis, que nos puede servir como un ejemplo muy hermoso de este tipo de afectos que se van produciendo, de tránsitos que se producen cuando uno sale o busca la exterioridad. En el libro más autobiográfico de Nietzsche, todos lo son, ¿no? Pero tal vez el libro más autobiográfico es ese que al final de su vida titula como Echeón, aquí está el hombre, ¿no? Aquí tenemos al bueno de Nietzsche, ¿no? Y en ese libro Nietzsche reconoce, de una manera además casi orgullosa, diríamos, que para él hay una serie de aspectos que tienen que ver, que son muy importantes para él, y que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con los lugares que él escoge para residir, que tiene que ver con los paseos, que tiene que ver con las excursiones, que tiene que ver con las escaladas. Y seguro que lo sabéis todos, hay un momento muy importante en la vida de Nietzsche. Hay una roca fundamental en la historia del pensamiento de Nietzsche, que es la famosa roca de Surleigh, ese peñasco enorme en donde, paseando Nietzsche, de repente él cuenta que se le apareció como una especie de revelación demoníaca, un daimon, ¿no? En el sentido cristiano, ¿no? Una revelación demónica, diríamos. Se le apareció la visión del eterno retorno, ¿no? Y todo eso produce un trastorno brutal en su vida. De manera que esa roca, ese peñasco, es verdaderamente un peñasco enorme, en todos los sentidos, es un peñasco verdaderamente importante, ¿no? Y Nietzsche cuenta en alguna de sus cartas cómo, cuando se le mostró esa revelación en el peñasco de Surleigh, todos sus paseos, todas sus derivas un poco desorientadas, ese pasear sin orientación, comenta él, habían alcanzado en ese momento una especie de culminación. A Nietzsche le gustaba, pasear por los lugares a los que le gusta pasear a Richard Long, que son estos lugares montañosos. Él habla de que sus caminatas se desarrollan, o quiere que se desarrollen siempre, a muchos pies de altura, bajo cielos muy puros, con la presencia de enormes precipicios y con lagos que remansan en zonas boscosas un poco todo su trastorno interior. Y Nietzsche cuenta que cuando tiene esa revelación en la roca de Surleigh, acaba llorando, llora de gozo, llora de alegría. Claro, no solo llora porque se le ha revelado la idea del eterno retorno, ¿no? Lo cual ya por sí mismo parece que es algo importante, ¿no? Sino porque se da cuenta Nietzsche, de que de una manera súbita, dice, en ese momento notó que había una unidad indisoluble, una unidad imponderable, diríamos, entre un pensamiento que quiere proyectarse hacia lo más remoto, hacia lo más lejano. Nietzsche habla de lo cósmico, lo llama así, lo cósmico, y al tiempo el contacto con lo más concreto, con lo más íntimo, con lo más cercano, con algo que de tan pormenorizado agudiza su propia experiencia de vida. Y comenta Nietzsche, claro, en ese momento es en donde uno asiste a la concesión de la dignidad de lo eterno, de lo cósmico, y al tiempo de lo más íntimo, de lo más periférico, de lo más minúsculo, de lo más singular
en tanto que sentimiento de vida, ¿no? De manera que vemos cómo, claro, la revelación no solo tiene que ver con el eterno retorno, sino que tiene que ver con la interacción entre lo más lejano, lo cósmico, y lo más concreto. Y ese deleite, dice Nietzsche, de ser tocado por la vida más peculiar en cada minúscula forma, eso es sin duda lo que a él le provoca el máximo placer, lo que provoca su gozo, lo que provoca el logro, lo que le da el vagabundear. Bueno, Nietzsche no está solo en estas consideraciones, ¿no? Un escritor que sin duda ha leído a Nietzsche y contemporáneo prácticamente, algo posterior a Nietzsche, como es Knut Hamsun, con el cual trabajamos para las cabañas, precisamente tiene una serie de textos verdaderamente inmortales, a mi juicio, que están editados en España en ese libro que se llama La trilogía del vagabundo. En la trilogía del vagabundo, Hamsun cuenta algo parecido, casi muy similar a lo que nos había contado Nietzsche. Dice que cuando uno deambula, cuenta el narrador de Hamsun, consigue estremecerse por cualquier cosa, una ventana iluminada, un recuerdo, un mínimo por menor de vida, y todo eso bajo las estrellas del otoño. De nuevo en Ecce Homo, dice, está explicando cómo escribió Así habló Zaratustra, y dice Nietzsche: muchos parajes escondidos, muchas alturas de los alrededores de Niza están para mí santificados por inolvidables instantes. La importantísima sección titulada Viejas y Nuevas Tablas se compuso durante la penosísima subida aquí tenemos a César, luego estaremos con él. Durante la penosísima subida desde la estación al maravilloso nido moro de águilas, que es el pueblo, por cierto, donde vivió Blanchot. Y Nietzsche, que no era precisamente humilde, dijo: la agilidad de mis músculos siempre fue tanto más viva cuanto con más impetuosidad se expandía mi fuerza creativa. Era el cuerpo, esto es lo interesante, era el cuerpo quien conocía el entusiasmo. Dejemos al alma a un lado de todo esto, es decir, rechacemos todos estos conceptos cristianos, ¿no? Dejemos al alma a un lado. Se me habría podido sorprender a punto de bailar. En aquella época podía, sin señal de cansancio, caminar 7 u 8 horas por la montaña. Dormía bien, reía mucho, estaba lleno de vigor y de una paciencia a toda prueba. Bueno, aquí está el nudo, en realidad, de toda la experiencia de pensar en Nietzsche, ¿no? Que es una experiencia que pasa por pensar al aire libre, que pasa por un cuerpo que se cumple instintivamente en el acto de atravesar esos lugares con cielos puros, una cabeza, decía, que busca su altura, que busca su clima, que busca su tipo de salud, ¿no? Por eso Nietzsche está buscando continuamente el lugar perfecto, en donde él pueda justamente sentir esta especie de instinto de liberación. Dice en Aurora, tenía mi razón, tenía el impulso hacia el sol suave, el aire claro y movido, las plantas del sur, el aliento del mar. Y todo eso es muy interesante que esté contrastado, y desde un punto de vista negativo, contrastado negativamente, con las influencias que no tengan que ver con el cuerpo, con influencias que sean meramente intelectuales o incluso con influencias sociales. A Nietzsche en ese momento no le interesa para nada este tipo de relaciones, este tipo de arrogancia. Claro, bueno, esto es otro autor que, digamos, que sigue tras esa estela de Nietzsche, es Hamish Fulton, un autor también anglosajón que ha realizado, por cierto, bastantes travesías por España. Ahora mismo hay una exposición en la Fundación de León, en donde expusimos las cabañas con caminatas de Hamish Fulton. Bueno, Nietzsche, como sabéis, fue siempre muy arrogante, ¿no? Y ya desde muy niño parece ser que tuvo esta especie de dimensión
hacia las alturas, de dimensión montañosa, de prurito nomádico, ¿no? Cuenta también en Ecce Homo, dice, a una edad increíblemente temprana, a los 7 años, ya sabía yo que nunca me afectaría ninguna palabra humana. Trata de romper, pues, diques con todo trato social, con todo cuerpo social, ¿no? Lo único que interesa es ese cuerpo justamente abierto hacia las travesías inmensas. Y claro, la conclusión nos la dice el propio Nietzsche en uno de los párrafos de Ecce Homo, aquel que se titula ¿Por qué soy tan inteligente? Título magnífico, que luego los exilistro total repetió. Bien, pues dice Nietzsche, hay que sentarse lo menos posible. No hay que creer en ningún pensamiento en cuya génesis no intervengan alegremente también los músculos. Todos los prejuicios proceden de los intestinos. Ya dije en una ocasión que la vida sedentaria constituye el auténtico pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, Nietzsche entonces vemos que asume radicalmente este proyecto transformador, indudablemente, que apunta muy directamente a un ámbito orgánico, a un ámbito físico, que no quiere tener que ver, como decíamos, con relaciones sociales, ni siquiera con influencias intelectuales, y que dispara o se coloca directamente en la organicidad. Y esto se nota cuando uno lee a Nietzsche, porque efectivamente, supongo que nos ha pasado a todos, la relación con los textos de Nietzsche nos apunta directamente hacia lo orgánico, es decir, hay una relación brutalmente corporal cuando uno lee a Nietzsche. Uno de los mejores biógrafos de Nietzsche, Rudiger Safransky, dice lo siguiente, dice, hasta tal punto, para Nietzsche, este pensamiento tenía una fuerza orgánica, disparaba directamente a lo orgánico, que hasta lo que entendemos por estilo, hasta el sentimiento de estilo, es en Nietzsche una sensibilidad corporal, de carácter corporal. Nietzsche reacciona al lenguaje con síntomas orgánicos, desde un temple de ánimo más o menos aireado, más o menos alado, hasta la extenuación o incluso el vómito. Nietzsche cuenta muchas veces en sus cartas cómo vomita cuando lee determinadas cosas, ¿no? Y Nietzsche busca pues esa especie de dinamismo, de movilidad orgánica que lo mueve a él naturalmente y que cree él que a través de sus escritos puede mover a sus lectores. Hay una cosa que dice Safransky que es muy interesante, que es en la que me gustaría pararme un poco. Dice Safransky, Nietzsche busca frases que lo muevan a él y a otros, y en su mayor parte las formuló y les dio ritmo mientras andaba. Esto es lo que nos interesa, es decir, esa relación entre el estilo, la prosodia y la encarnación corporal de la lengua, la encarnación orgánica del lenguaje a través del paseo, por medio de la travesía. Entonces es importante, pues, efectivamente, notar que hay un ritmo, que la escritura en Nietzsche está sustentada en una prosodia rítmica y que hay un marcaje que tiene que ver con el cuerpo hecho tiempo, con la cadencia temporal de lo orgánico. Hay un trazado que interviene directamente sobre su organismo, que lo afecta y que nos afecta como lectores y que nos toca justamente en lo intestinal, podríamos decir, ¿no? Bien, hay otro libro que he trabajado mucho, Manu lo conoce, que es un libro magnífico de Stefan Zweig, el gran escritor vienés, que se llama La lucha contra el demonio, Hölderlin, Nietzsche y Kleist, donde trabaja la aventura vital de estos tres individuos errantes que fueron Hölderlin, Kleist y Nietzsche, la lucha contra el demonio. Claro, Stefan Zweig es un escritor burgués, claramente burgués, con todas las bonanzas que tiene ser un escritor burgués y con los débitos que posiblemente pueda tener. Y lo que le pasa a Zweig es que está fascinado por estos tres sujetos,
porque para ellos son verdaderos enigmas, no entienden nada de por qué estos individuos son arrastrados hacia algo tan vasto como Asia, y les resulta incomprensible para un ser absolutamente vienés, europeo, hogareño y civilizado como era Stefan Zweig, ¿no? Entonces dice, es que no entiendo a esta gente que va siempre de aquí para allí. Y dice, y es más, ni siquiera intentan ir de aquí para allí. Es decir, no tienen ninguna meta fija, no van a ningún sitio concreto. Esto es lo que más le desazona al bueno de Zweig. Sino que, dice, se disparan como flechas. Bueno, se disparan como una flecha desde el arco de su propia inquietud, ¿no? Es un poco florida, ¿no? En la época vienesa, se disparan desde el arco de su propia inquietud, ¿no? Pero bastante plástica, ¿no? Bueno, para Zweig son comportamientos efectivamente enigmáticos, ¿no? Y dice, es evidente que se pone a pensar un poco, si trata de situarse en su lugar, ¿no? Dice, es evidente que estos individuos huyen de algo. ¿Pero de qué huyen? ¿No? Esta es una de las preguntas que se hacen, ¿no? Dice, de algo más fuerte que su propio ser. Huyen de algo más fuerte que su ser. Bueno, yo diría que no es que huyan de algo más fuerte que su ser, sino que huyen con algo más fuerte que su ser. O huyen para convertirse en algo más fuerte que su ser. O huyen para construir algo más fuerte que su propio ser. ¿Con la intención de qué? Con la intención de llegar a este goce asiático, a este goce hiperreal, a este goce eterno, que diría César, ¿no? Bueno, en este libro maravilloso de Zweig, el bueno de Zweig trata de, como digo, de ponerse en su lugar y está continuamente diciendo, bueno, ¿qué les arrastra a estos individuos a cambiar de un sitio para otro? ¿Qué se proponen estos seres? Tienen un proceder ilógico. No hay una explicación razonable. Indudablemente, dice, tiene que haber en ellos una fuerza poderosísima, una fuerza que los llena de una inquietud que los arrastra, una invencible inquietud. Bueno, hay algo para Zweig incomprensible, ¿no? Algo, un enigma demasiado grande para el burgués Zweig, ¿no? Del cual no sabe, no puede dar cuenta, ¿no? Y más si comprobamos con Zweig que el destino de todas estas tres inquietudes fue un destino fundamentalmente funesto, un destino bastante aciago. Es decir, estamos hablando de un destino tan imponderable como tormentoso, donde el gozo se confunde muy claramente con algo que no es precisamente benéfico, algo tremendamente vasto, hay algo inmenso como un continente, nada menos, como Asia, que tiene que ver, por ejemplo, con buscar el desierto. Deleuze ha pensado, Gilles Deleuze ha pensado bastante sobre esta voluntad de desierto, esta búsqueda de la vastedad desértica, ¿no? Y hay una definición muy hermosa de Deleuze sobre los nómadas, si consideramos que todos estos individuos son nómadas, lo cual no me cabe duda, ¿no? Dice Deleuze, el nómada hace el desierto. A mí se me ha ocurrido pensarlo, darle una pequeña vuelta a la idea de Deleuze. No es tanto que el nómada haga el desierto, sino una idea que Cézanne le dijo a Gasquet. El silencio, le decía Cézanne a Gasquet, se piensa en mí. Bueno, pues diríamos, el desierto se piensa a través de ellos. El desierto se extiende a través de ellos. Y esta idea de que el desierto se proyecta a través de nosotros, de que nosotros extendemos esa voluntad desértica, si alguien la definió bien, este fue Baudelaire, cuando, por cierto, un errante urbano, un errante metropolita, parisino, ¿no? En los 20 años finales de su vida cambió de casa más de 40 veces, no solo porque le perseguían los acreedores, también. Bueno, hay una definición maravillosa de Poe, el gran mito, ¿no? que Baudelaire crea para nosotros. Nosotros leemos a Poe a través de Baudelaire, por los ojos de Baudelaire, es decir, es el gran creador de la figura de Poe. Y la definición que da es magnífica y tiene que ver con el desierto. Dice Baudelaire de Poe: Poe atravesaba la vida como un Sáhara,
y cambiaba de lugar como un árabe. Yo creo que se está viendo a sí mismo, ¿no?, cuando habla de Poe, como siempre hace, ¿no?, atravesar la vida como un Sahara y cambiar de lugar como un árabe. Bueno, sigo insistiendo, creo que todo esto tiene que ver con un deseo inmenso, tiene que ver con algo que solo puede pasar por la voluntad de deseo, por la voluntad de gozo, por la voluntad incluso de amor. Y este deseo es tan vasto, es tan inmenso, que puede llegar a ser sádico, que puede llegar a ser tormentoso, que puede llegar a ser demoníaco o demónico, tal como lo entendía Stefan Zweig, o demónico, si lo queremos entender de una manera más griega, ¿no? Un deseo voraz, un deseo inmenso, una sed verdaderamente sádica de este infinito de exterioridad, hasta tal punto que puede llegar a provocar justamente un destino, como decimos, de verdadera imposibilidad, ¿no? Uno de los individuos que más, Paco, pasamos, luego hablaremos de esto, uno de los individuos que sin duda ha tocado esa imposibilidad y ha dejado escapar o hacer este desierto, ese fue Gambo, ¿no?, Arthur Gambo. Gambo encarna esta voracidad de imposible infinito, ¿no?, y esta escapada hacia el desierto demónico, ¿no? Dice Gambo: durante mucho tiempo me jacté de que poseería todos los países imaginables. Esto lo dice cuando es joven, ¿no?, una temporada en el infierno, ¿no? Bueno, debemos entender pues que esta sed de exterioridad, esta sed desértica, esta sed de infinito, tiene que ver con una voluntad también de hacerse más potente, ¿no?, con una voluntad de alcanzar una salud absoluta, ¿no?, con una búsqueda de esa potencia extrema de experiencia de vida, ¿no?, con el placer de alcanzar, como decía Balser, la alegría absoluta por el agotamiento, el placer de la alegría total por el puro agotamiento, ¿no? Decía así Balser: qué alegría tan sana y buena procura el vagabundear. Solo las alegrías inocentes. Aquí tenemos otra vez a Balser, que tiene una pinta de Stefan Zweig burgués, pero como siempre, Balser es un ser clandestino, nada que ver la imagen con lo que él era, ¿no? Qué alegría tan sana y buena procura el vagabundear. Solo las alegrías inocentes son verdaderas. Pero claro, lo he dicho antes, ¿no? No podemos olvidar que en Balser, si hay alguna búsqueda de potencia, es la del fracaso. Es decir, Balser está continuamente apasionado por el fracaso, apasionado por no triunfar, apasionado por no ser conocido. La búsqueda la pasión por el fracaso, Balser es indudable. Y creo que tiene que ver con lo que decíamos antes, tanto en el caso de Nietzsche como en el caso de Rimbaud, es decir, la búsqueda de una no identidad, la búsqueda de una impermanencia, la búsqueda de una frontera en la cual ya no seamos reconocibles, no estemos determinados. Escapar un poco de todas estas petrificaciones del mundo, de todo este ruido que nos acosa en el mundo, hasta asumir justamente la alteridad del borramiento, o del autoborramiento, la alteridad del fracaso, la alteridad del ser desconocido, la alteridad del ser absolutamente clandestino o enigmático. Se me ha ocurrido pensar, por ejemplo, cómo hay una decisión en Balser muy bonita, realmente hermosa, muy poética, que es cuando Balser decide escribir a lápiz en lugar de escribir con tinta. Es una cosa aparentemente banal, ¿no?, pero Balser lo explica magníficamente, dice, y tiene que ver con esta búsqueda de la impermanencia. Dice: la tinta fluye con vocación de perpetuarse, mientras que el lápiz, por el contrario, acepta la precariedad. ¿Por qué el lápiz acepta la precariedad? Porque el lápiz se borra, porque los trazos que deja un lápiz desaparecen, porque el lápiz no deja un rastro claro, porque el lápiz se emborrona. En su correspondencia, que también fue muy abundante en Balser, destaca muy claramente el momento en el que él decide optar por escribir a lápiz. Y dice que cuando toma esa decisión, el acto fenomenológico de escribir a lápiz
le devuelve, dice, al inicio de la escritura, ese momento originario en donde para él sería como retornar a la infancia. El aprendizaje, dice, de la infancia, aquel momento en que las cosas aparecen por primera vez, aquel momento en que las cosas se muestran como iniciaciones, aquel momento donde ya no hay las perversiones o las presiones de la rutina, donde no existe todavía la costumbre. Y eso que el lápiz le da, Balzer lo relaciona justamente con lo que él llama el verdadero paseo. Es decir, el acto del verdadero paseo tiene relación con este acto de escribir al lápiz. ¿Dónde encuentra Baudelaire el devenir flujo que decíamos en Balzer? No precisamente en las travesías por la naturaleza, ¿no? Sino que el devenir flujo, el goce de esta fluencia, Baudelaire lo encuentra en la inmersión en la multitud, ¿no? Como sabemos todos. Es decir, la ciudad metropolitana, la ciudad multitudinaria, París, ¿no? Como gran epítome de la metrópolis, le produce este goce, este vértigo, dice Baudelaire, de la multitud. Las grandes ciudades facilitan este sentido del vértigo. Y ese vértigo es para él análogo al vértigo que sentía Balzer con sus caminatas por la naturaleza. En fin, si queremos percibir la fuerza de esta voluntad de lejanías en Baudelaire, nada mejor que ver un poco las definiciones que dice, ¿no? Dice lo que los hombres, lo que nosotros llamamos amor, es una cosa muy pequeña, restringida y débil en comparación con esta inefable orgía, con esta santa prostitución del alma, que se da por completo a lo que aparece de improviso, a lo desconocido que pasa. Bueno, tal vez ahí, y no solo por las deudas de Baudelaire, debamos encontrar la razón de su continuo cambio de domiciliación, de su ir y venir sin domicilio. Porque el único hogar de Baudelaire, el lugar donde Baudelaire encuentra esta potencia, que es más potente que el amor humano, esta potencia orgiástica, como decimos, solo está en el seno vertiginoso de la muchedumbre, de la multitud, ¿no? Por eso el gran texto de Baudelaire, ese texto que nos enseñan en todas las facultades, ¿no? El pintor de la vida moderna, ese texto que hace una reivindicación del paseante de las metrópolis, del paseante de las grandes ciudades metropolitanas, el flaner. El flaner se caracteriza, dice Baudelaire, justamente por hallar el mayor goce en elegir el domicilio en el movimiento, lo ondulante, lo fugitivo, lo infinito. Y viene una definición maravillosa, dice: ver el mundo, estar en el centro del mundo y no obstante permanecer oculto. Devenir pues clandestino, devenir pues imperceptible en medio de esa afluencia, en medio de ese flujo. El enamorado de la vida entra en la multitud, dice Baudelaire, como un inmenso depósito de electricidad. Aquí tenemos otra vez la carga, esa carga libidinal, que es un inmenso depósito de electricidad. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de verdaderos continentes como Asia, como decía, ¿no? Bueno, vértigo pues, dinámica de las sensaciones fluyentes, disipación del sujeto, borradura del sujeto. A todo esto es a lo que apuntan todos ellos, y especialmente Balzer. Bueno, esto es otra foto de Richard Long, donde vemos esas atmósferas, ¿no?, que fascinan, esas revelaciones del lugar, ¿no? Si pasamos la siguiente. No sé qué es eso. Aquí tenemos a Balzer. En el libro El paseante de Balzer, tal vez el libro más acendrado sobre este tema, Balzer nos da todas estas claves. Dice: el paseante está cada vez más arrebatado y confundido por extrañas impresiones y por la hechicera fuerza del espíritu, y tiene la sensación de ir a hundirse de pronto en la tierra, o de que ante sus ojos deslumbrados y confusos de pensador y poeta se abre un abismo. Podría ser Baudelaire perfectamente, ¿no?, hablando de la experiencia del flaner.
Paisaje y gente, sonidos y colores, rostros y figuras, nubes y sol, giran como sombras a su alrededor. Y ha de preguntarse entonces, ¿dónde estoy? Tierra y cielo fluyen y se precipitan de golpe en una niebla relampagueante, brillante, apelotonada, imprecisa. El caos empieza y los órdenes desaparecen. Y continúa en un fragmento algo posterior el propio Balser. El espíritu del mundo se había abierto y todos los padecimientos, todas las decepciones humanas, todo lo malo, todo lo doloroso parecía esfumarse para no volver más. Anteriores paseos aparecieron ante mis ojos. Hay un cambio de temporalidad muy interesante que hablaremos más tarde. Anteriores paseos aparecieron ante mis ojos, pero la magnífica imagen del modesto presente se convirtió en una sensación predominante. El futuro palideció y el pasado se desvaneció. Yo mismo ardía y florecía. Ahí lo tenemos. Yo mismo ardía y florecía en ese instante ardiente y floreciente. Todas las demás fantasías se hundieron y desaparecieron en la insignificancia. Tenía ante mí toda la rica tierra y sin embargo tan solo miraba hacia lo más pequeño y más humilde. Con amorosos gestos se alzaba y hundía el cielo. Yo me había convertido en un interior y paseaba como por un interior. Todo lo exterior se volvió sueño, lo hasta entonces comprendido e incomprensible. Desde la superficie me precipité hacia la fabulosa profundidad que en ese momento reconocía como el bien. Aquello que entendemos y amamos nos entiende y nos ama también. Yo ya no era yo, era otro. Y precisamente por eso otra vez yo. A la dulce luz del amor reconocí o creí deber reconocer que quizá el hombre interior sea el único que en verdad existe. Me aferro a la idea. ¿Dónde estaríamos los pobres hombres si no existiera la tierra fiel? ¿Qué tendríamos si no tuviéramos esta belleza y bondad? ¿Dónde estaría yo si no pudiera estar aquí? Bueno, dependencia pues fisiológica para con la tierra fiel. Dependencia que, como vemos, no solo tiene que ver con la ética, no solo tiene que ver con el cambio del presente o de la temporalidad mejor, sino que tiene que ver también con la productividad, con la potencia de existir, ¿no? Y eso nos lo da, a juicio de Balser, la dependencia terrenal, la relación con la tierra, olvido orgiástico de sí mismo, olvido arrebatado de sí mismo, tal como Cézanne no dejó de manifestar a lo largo de toda su vida. Hay un texto de Merleau-Ponty maravilloso sobre, bueno, Merleau-Ponty tiene varios textos sobre Cézanne, estoy refiriéndome a uno que se titula La duda de Cézanne. Y en ese texto dice Merleau-Ponty que lo que más le llama la atención de la pintura, aunque yo creo que no solo está pensando en la pintura, sino también en la propia figura de Cézanne, es lo que él llama el carácter inhumano de su plástica, el carácter inhumano de la pintura de Cézanne. Como si, dice o sugiere Merleau-Ponty, esta devoción por el mundo visible, esta devoción por la exterioridad, provocase la alienación de la humanidad misma, arrebatase de todo componente o carácter humano al contemplador, al que visiona eso. La pintura de Cézanne, dice Merleau-Ponty, rompe, pone en suspenso nuestros hábitos, es decir, interrumpe nuestros hábitos perceptivos, nuestras costumbres sensoriales, nuestros hábitos constructivos, nuestra propia psique, rompe nuestra propia identidad psíquica para revelar, sugiere Merleau-Ponty, el fondo de naturaleza inhumana en el que el hombre se instala. Por eso, sugiere el filósofo francés, los personajes de Cézanne son seres muy extraños y como vistos por un ser de otra especie. Aquí está el rasgo de inhumanidad que Merleau-Ponty en la pintura de Cézanne, ¿no? Se trata de configurar, sugiere Ponty, un mundo sin familiaridad, un mundo inconfortable, un mundo que paraliza toda efusión humanista. Y la conclusión de Merleau-Ponty es la siguiente: Cézanne nos ha conducido más allá de la humanidad constituida. Su pintura se ha vuelto un dar lugar a la intemperie. Dar lugar a la intemperie.
Aquí tenemos otra vez el hacer lugar al desierto, dar lugar a la intemperie. Por eso, concluimos con Merleau-Ponty, efectivamente parece que en Cézanne hay siempre la búsqueda de una naturaleza en estado originario, de una naturaleza en donde lo humano todavía no haya tenido función. Y esto es lo que, según Merleau-Ponty, le obsesionaba a Cézanne. Muy bien, en acto pictórico, mismo, el servicio al motivo, el servicio al motivo. La mujer, Madame Cézanne, le cuenta a Gasquet cómo salía todos los días a pintar el motivo, a la búsqueda del motivo, y le decía así, Madame Cézanne, a joven Gasquet, comenzaba por descubrir las bases geológicas. Después dejaban de inquietarse y miraban, con los ojos muy abiertos. Y una frase también que solo los franceses saben. Germinaba junto con el paisaje. El bueno de Cézanne, germinaba junto con el paisaje. Y continúa Madame Cézanne. Se trataba, olvidada toda ciencia, aquí tenemos que ver el rechazo al humano, ¿no? Se trataba, olvidada toda ciencia, aunque está casi Juan de la Cruz, ¿no? Detrás de esto, ¿verdad? Sí. Se trataba, olvidada toda ciencia, de alcanzar, por medio de estas ciencias, la constitución del paisaje como organismo naciente. Dice Gasquet, era necesario soldar unas con otras todas las vistas parciales que la mirada iba tomando, reunir lo que se dispersa, recordad aquella idea de que todo se dispersa, a causa de la versatilidad de los ojos, juntar las manos errantes de la naturaleza, le decía a Gasquet. Y ahora había otra frase esplendorosa de Cézanne. Existe un minuto del mundo que pasa. Es preciso pintarlo en su realidad. El paisaje se piensa dentro de mí y yo soy su conciencia. Esto también podría ser un poco del romanticismo alemán. Sí, podría ser un Schelling. Bueno, extraordinario libro este de las memorias de Gasquet. Destaco otra declaración, las hay a miles, pero otra maravillosa, le dice el pintor. Pintar a partir del natural no es copiar el objetivo, sino realizar sensaciones. Esto es lo importante, realizar sensaciones. De manera que todo en Cézanne es buscar esta vibración a través de la pintura, estas evocaciones sensacionales o sensoriales. El pintor tiene que estar a la altura de ese territorio de vibraciones, ese territorio de sensaciones. El pintor debe ser capaz de acoger esa complejidad sensorial, esa especie de sinestesia brutal. El pintor tiene que ser suficientemente poderoso como para captar esos afectos, esos flujos, esas flechas que vienen de los diversos estratos de la realidad y volverlos permanentes, conseguir hacer de esos devenires terrenales algo hecho figura. Deleuze definió muy bien esta idea, porque a Deleuze le interesó Cézanne. Y hay un concepto que seguro que conocéis de Deleuze, que es el concepto de ecceidad, que remite justamente a esta misma experiencia. La ecceidad, dice Deleuze, es un conjunto de relaciones, vientos, ondulaciones de la nieve o de la arena, canto de la arena o chasquido del hielo, cualidades táctiles del viento, de la nieve o de la arena. La ecceidad es un espacio táctil y un espacio sonoro, mucho más que visual. Aquí vemos cómo Richard Long quiere transmitirnos estas vibraciones, estos calores, estas sensaciones, estas sinestesias, ¿no? Bueno, Cézanne lo dice mucho mejor que Deleuze y de una manera mucho más plástica, como no podía ser de otra manera, un pintor. Entonces le dice en una frase que para mí es la mejor de todo el libro, le dice a Gasquet: el polvo soleado, el sudor de los caballos, el olor a sangre, toda esa literatura, nosotros los pintores debemos infundírsela a nuestros tonos. Que no me vengan a decir que eso no es posible. Fijaos, el polvo soleado, el sudor de los caballos, el olor a sangre. Estamos hablando de una sinestesia total, de una vibración absoluta, de una complejidad sensorial increíble, ¿no? Hay que ver los planos, le dice a Gasquet.
Ahí está el kit. Ver los planos significaría justamente conseguir concertar todo eso, ¿no? Toda esa complejidad, ¿no? Hay pues que perseguir esa afluencia del mundo. Dice, en nosotros, esto se lo escribe Cézanne en una carta, ¿no? En nosotros no se ha dormido la vibración de las sensaciones reflejadas de ese grato sol de la Provenza. Nuestros antiguos recuerdos de juventud, de esos horizontes, de esos paisajes, de esas líneas prodigiosas que dejan en nosotros tantas impresiones profundas. A Cézanne, si algo le fascinaba, era justamente la afluencia quebrada de la naturaleza, la línea quebrada, las vibraciones que generaban esas líneas, las intermitencias donde se originaba la experiencia, donde crecía la realidad, ¿no? Por eso hay una declaración muy divertida que le hace Cézanne a Casquet, y es que dice Cézanne: odio a los ingenieros. Claro, ¿por qué Cézanne odia a los ingenieros? Dice, porque a esos individuos les trae por completamente al pairo el paisaje. Esos individuos les trae sin cuidado el paisaje, con todas sus malditas operaciones de líneas rectas, con todas sus construcciones en líneas rectas. Por el contrario, dice Cézanne, lo que hay que hacer es seguir el zigzagueo, seguir la línea quebrada, estar siempre divagando en el medio. Es decir, en el torbellino de las vibraciones, y ser suficientemente poderoso para poder atrapar esa vibración. Por eso a Cézanne le encanta lo que él llama ahí lo tenemos pintando el motivo, ¿no? Lo que él llama el arabesco en Poussin, ¿no? ¿Y qué entiende Cézanne por el arabesco en Poussin? Pues justamente una línea que está continuamente en el medio, que está divagando, que está siempre en el entrecruzamiento. Y dice sobre Poussin: ¿dónde comienza y dónde acaba la línea de los cuerpos y del paisaje en Poussin? Son todo uno, no hay centro. Pero yo quisiera, como un agujero, una mirada de luz, un sol invisible que aceche todos mis cuerpos y que los bañe, los acaricie, los intensifique en el medio. Bueno, nunca insistiremos en la importancia, pues, del medio, ¿no? En la forma tan importante que Cézanne le concede a este acto de inscripción en el medio, de estar seleccionando las líneas de flujo de ese medio, de desplazar su mirada a través de ese zigzagueo, ¿no? Por ejemplo, el medio para Cézanne es luz, es justamente el sol de la infancia de Provenza, es un medio ígneo, ¿no? Yo creo que ese medio luz podría ser también el medio del último Nietzsche. Es sin duda también el medio de Klee. Klee es un pintor ígneo, un pintor de vibraciones solares, ¿no? Las declaraciones de Cézanne sobre su adoración hacia el sol son continuas, ¿no? Le dice a Gasquet: ese sol, fíjese, el azar de los rayos, aquí lo tenemos otra vez, ¿no? El azar de los rayos, la marcha de la infiltración, la encarnación del sol en el mundo. ¿Quién pintará jamás eso? ¿Quién lo contará? Sería la historia física, la psicología de la Tierra. Todos más o menos, personas y cosas, somos simplemente un poco de calor solar almacenado, organizado, un recuerdo de sol, un poco de fósforo que arde en las meninges del mundo. Es extraordinario. Este tío es un poeta increíble. Y esto se lo está diciendo mientras pasean por ahí y los niños le tiran piedras a Cézanne. Yo quisiera, le dice Cézanne a Gasquet, yo quisiera desprender esa esencia. La delicadeza de nuestra atmósfera se eleva a la delicadeza de nuestro espíritu, están uno en el otro. El color es el lugar en el que nuestro cerebro y el universo se encuentran. Bueno, decíamos que Klee, pasamos a la siguiente, aquí tenemos a Klee. Klee es un pintor que en muchos aspectos podríamos considerar modélico de todo lo que estamos, de esta visión que estamos analizando, ¿no? Porque en Klee hay una continua voluntad de fronteras, ¿no? Hay una voluntad de lejanías, ¿no? Y hay también una continua tentativa de renovar su lenguaje plástico a partir de esas experiencias, ¿no? Y hay también en Klee un gusto por los vacíos, por los abismos, por las caídas. Los personajes están instalados en la fragilidad, son funambulistas,
están llenos de densidades, por ejemplo, de densidades atmosféricas, que están continuamente calentando la imagen, ¿no? Están calentando la escritura. Klee está lleno de intermitencias, está lleno de estas fluencias nomádicas que decimos, de este devenir nomádico. Y hay en Klee un gusto muy claro por la línea gráfica, por la grafía, por una grafía que está siempre propulsándose, que se dispara incluso fuera de los propios márgenes de la escena, que nunca es secuencial, es decir, que no tiene una temporalidad narrativa clara, que está llena de retardos, de propulsiones que se interrumpen, de pliegues, de quiebros, de reposos y de caídas, de ondulaciones. Lo esencial de lo que nos cuenta Klee es siempre el recorrido visual que se nos propone, el viaje inaudito que hace la línea, o que hace el color, o que hacen las formas. Klee habló de esta línea fluyente, de este devenir flujo del mundo como línea. Dice, movimientos en direcciones diferentes, obstáculos salvados, las detenciones y los descansos, las emociones y el dinamismo que posee una perspectiva doble, la mano del artista que traza líneas, colores, manchas, y el paseo por un campo, un bosque, un paisaje. Equipara de nuevo esta gráfica fluyente con el acto del paseo, de caminar por el paisaje. Incluso podríamos hacer una lectura de Klee a la idea, con la idea del arabesco de Poussin, que nos ofreció Cézanne, ¿no? Y hay también, como no, un devenir animal en Klee, un devenir ángel, un devenir marioneta, un devenir abeja, por ejemplo. Hay muchísimas imágenes en donde, pasamos a la siguiente, en donde parece que el mundo está justamente anfractuoso, como si lo viese una mirada de abeja. Bien, decíamos también que que tenemos al Hölderlin ya viejo y envejecido, claro, esta potencia de relación con el afuera puede llegar a ser tormentosa, ¿no? Puede llegar a ser funesta, ¿no? Puede llegar a ser destructiva, ¿no? Muchos de estos individuos, Nietzsche, Hölderlin, incluso Kleist, ¿por qué no? Los vagabundos de Beckett, ¿no? También están un poco en esa misma dimensión, han tenido problemas para saber administrar esa cercanía de la exterioridad, para saber soportar esas fluencias del horizonte, para saber administrar esos territorios de sensibilidad vibrante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de intensidades asiáticas, cuando hablamos de afectos que son más grandes que el amor, ¿no? No solo son afectos meramente sentimentales, sino que colocan al cuerpo en una relación de intemperie, ¿no? Bueno, Deleuze decía que lo que todos estos individuos buscaban, los individuos nómadas, era luchar contra las máquinas burocráticas de inscripción. Es decir, que estos individuos intentaban escapar de todo tipo de códigos de identidad, de nominación, de indicación, de identificación, buscando justamente estas lejanías, estas periferias, buscaban una aventura en donde ellos mismos trastornasen sus propias determinaciones, ¿no? Y Deleuze veía en este acto un acto claramente político, una máquina de guerra, que se llamaba máquina de guerra contra lo petrificante, y que él, por ejemplo, situó o ejemplificó con el caso de Lorenz de Arabia, ¿no? Que también trabajamos en las cabañas, por cierto, ¿no? Claro, Lorenz de Arabia significaba para él justamente el de alguien que supo entender estas potencias de la lejanía, estas potencias nomádicas, ¿no? ¿Por qué vence Lorenz de Arabia en sus luchas contra el ejército imperial turco? Pues porque justamente lo que Lorenz de Arabia entendió es la experiencia nómada, frente a la experiencia burocratizada del ejército turco. El nómada está en un constante devenir,
frente al estatismo característico del Estado imperial, con todas sus ramificaciones burocráticas, con todas sus jerarquías, con todas sus ordenanzas, ¿no? Entonces decía Deleuze, donde el ejército regular turco, el imperio, solo ve desierto, los nómadas, sin embargo, eran capaces de ver líneas zigzagueantes por donde desplazarse. Volvemos otra vez a la línea de Cézanne, volvemos otra vez al zigzagueo de Cézanne. Ahí donde unos solo ven desierto, los otros ven redes de articulaciones zigzagueantes que les permiten propulsarse, que les permiten desplazarse, ¿no? Bueno, vamos acabando, ¿no? La acusación máxima que se les puede haber dado a estos sujetos es justamente la de ponerse en fuga, la de escapar de la realidad, ¿no? Este es un tema tremendamente sugerente, ¿no? Están estos individuos meramente, como se decía en los años 70, cuando uno iba a ver el cine, ¿no? Se evaden en lo imaginario, ¿no? Están simplemente escapando de una realidad que no pueden soportar. No creo que se trate de eso. Lo que esta voluntad de lejanías busca es justamente producir una potencia mayor de realidad, producir realidad en su intensificación máxima. Lo que buscan es la experiencia de la vida en su máxima intensidad, ¿no? De ahí la necesidad, como comentábamos con el caso de Cézanne, de producir la mayor complejidad de sensaciones, de reagrupar esa complejidad sensacional, ¿no? Si hay alguien que tuvo claro que esta idea nomádica, pues seguimos. Esto es Klee, aquí tenemos estos personajes justamente del desierto de Klee, ¿no? Seguimos. Rimbaud, Nietzsche. Bien, si hay alguien que explicó muy claramente esta voluntad de intensificar la realidad, de hacer una experiencia más brutal de realidad a través del nomadismo, esto fue Pessoa. Pessoa es otro ejemplo característico de un flaneur metropolitano. Una de las definiciones más bonitas que he encontrado en la literatura la ofrece Pessoa en el libro del Desasosiego, uno de los textos para mí fundamentales del siglo pasado. Hay un momento en el que el escritor del libro del Desasosiego dice: la única razón para escribir consiste en tratar de hacer la vida más real. Escribir para hacer la vida más real. ¿Más real que qué? Que la propia vida. Hablamos de nuevo de intensificación, de producción de intensidades, ¿no? Bueno, seguimos con Nietzsche y con el bueno de Zweig, como no termina nunca de entender a Nietzsche. Hay una descripción maravillosa en el libro de Zweig de las obsesiones de Rilke por viajar, y dice lo siguiente: Zweig dice, Dios sabe, no entiende nada, dice, Dios sabe, lo dice un poco como lo que se dicen nuestras abuelas, ¿no? Dice, Dios sabe cuántos kilómetros recorrió este hombre, hablando de Nietzsche, buscando siempre ese lugar fabuloso donde debía cesar su excitación, su quemazón de los nervios, de sus experiencias patológicas, el sufrimiento de estómago intestinal, de sus experiencias patológicas va surgiendo poco a poco toda la geografía sanitaria, es decir, va de balneario en balneario, Nietzsche, ¿no? Y dice, Nietzsche ojea gruesos volúmenes de obras geológicas, buscando ese lugar que nunca encuentra, ese lugar que como una lámpara de Aladino ha de reportarle la paz y la tranquilidad. Ningún viaje ha de parecerle excesivamente largo, está en sus proyectos ir a Barcelona, lo dice como si fuese de Asia a Barcelona, ¿no? Está en sus proyectos ir a Barcelona. Y también piensa en las cordilleras mexicanas, en la Argentina y hasta en el Japón. La situación geográfica, la dietética y la climatología llegan a ser su segunda ciencia particular. Está hablando de Nietzsche. En cada lugar anota la temperatura, la presión, con el higroscopio mide la humedad y toma razón de las precipitaciones atmosféricas. Su cuerpo, dice, su cuerpo es ya
como una especie de columna barométrica. Un alambique. Maravillosa definición de Nietzsche como un alambique, ¿no? Extraordinaria, él la hubiese firmado, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Porque Nietzsche vive de esos tránsitos, respira a través de esos trazados que él se va imaginando. Estoy un poco perdido ya con las imágenes, ¿eh? Ahora aquí tenemos de nuevo los trazados que se imagina Richard Long que va a hacer, ¿eh? Bueno, pues vive este nómada que es Nietzsche, decíamos que respira haciendo planes, respira en los trazados, disfruta con las intermitencias, con los recorridos que va a provocar. Está yendo siempre imaginariamente de un punto a otro, de una parte a otra, está siempre en el medio. Está disfrutando con estar en el medio. Él mismo es justamente un mapa, un alambique, efectivamente, claro que sí. Por eso Nietzsche es antes que otra cosa un clima, Nietzsche es antes que otra cosa una temperatura, una dietética, una estación meteorológica, un balneario, una luz determinada, una luz precisa que él está buscando, una longitud geográfica, qué sé yo, toda una serie de intensidades, toda una serie de sensaciones, de emanaciones del paisaje que lo recorren, que lo modulan, sin pausa. Él es un alambique, es innegable. Y siguiente aspecto que tampoco entiende Zweig de Kleist, Hölderlin y Nietzsche. Y dice, nunca he visto gente más alejada de toda comunidad. Y el buen burgués destaca lo siguiente. Dice, ninguno de ellos tuvo ni mujer ni hijos. Ninguno de los tres tuvo hogar. Ninguno de los tres tuvo nunca ninguna propiedad. Ninguno tuvo una profesión fija. Ninguno tuvo un empleo duradero. Son eternos vagabundos. Son nómadas por naturaleza. Son externos a todo, extraños, menospreciados. Y su existencia es completamente anónima. Volvemos a la idea de lo clandestino, decíamos antes, del borrarse. Él mismo se da cuenta, ¿no? Su existencia es completamente anónima. No poseen nada en el mundo. Ni Kleist, ni Hölderlin, ni Nietzsche han tenido jamás una cama que les fuera propia. ¿Qué cosa se queda? Ni siquiera tuvieron una cama que les fuera propia. Nada es suyo. Alquilada es hasta la silla en la que se sientan. Alquilada es la mesa en la que escriben. Y alquiladas son las habitaciones en las que van parando. No echan raíces en ninguna parte. Ni el amor siquiera logra atarlos de modo duradero. Fijaos el texto que daría, bueno, a Derrida le daría para un libro, este texto, ¿no? Les acusa de ser anónimos, de no ganarse un duro, de evaporarse, de ser frágiles, de ser inconstantes, de no hacer una línea clara, de no hacer una figura, de no hacer línea clara, ¿no? Bueno, Deleuze, de nuevo, justamente habló un poco de la misma manera de figuras del acontecimiento frente a figuras que hacen raíces, a la manera de Goethe, ¿no? Y dice, hay individuos que son demasiado humanos, dice Deleuze, son los individuos característicamente históricos. Deleuze dice, Hegel o Goethe, los ponemos ejemplos, ¿eh? Individuos que viven justamente siempre preocupados por el pasado, las tradiciones y por el futuro. Estos individuos, dice Deleuze, no saben trazar líneas. Estos individuos no saben hacer agujeros ni vacíos. Les gustan demasiado las raíces. Parece que hubiese leído a Zweig, ¿no? Les gustan demasiado las raíces. Es decir, no saben devenir. Estos individuos no saben devenir. Y frente a ellos estarían los otros, los llamados nómadas, que son los que carecen de futuro, porque no tienen tampoco pasado, los que no tienen ningún punto de apoyo firme, los que nunca parten de cero, los que están siempre recomenzando, los que están siempre continuando trazados intermitentes, trazados interrumpidos, los que están siempre en el medio. Acabo, si os parece, con esta idea que cuenta Gasquet de Cézanne, que me parece lo mejor para acabar. Dice así Gasquet, nunca ha habido nadie
que sintiera tanto desdén por la obra acabada como Cézanne. Se sentía totalmente ajeno a ella una vez que la acababa. Sus telas, yo no sé si esto lo hace algún pintor hoy en día, yo creo que no, luego me lo dices, seguro que no. Dice, sus telas, las más hermosas, andaban tiradas por el suelo, las pisaba, una plegada en 4 calzaba un armario. Es maravilloso. Así, un tío pinta un cuadro de luna y luego lo utiliza para calzar un armario. Una plegada en 4 calzaba un armario, las dejaba abandonadas en el campo, las dejaba pudrirse en las alquerías donde los campesinos las resguardaban. Con su fanático gusto por la perfección, su culto del absoluto, no representaban para él sino un momento, un impulso expresivo hacia la fórmula que nunca asimilaría. Las olvidaba enseguida para emocionarse con una labor más significativa. Aquí las tengo. Bien, como vemos, para Cézanne ni el principio ni el final son interesantes, porque el principio y el final son meros puntos que harían una línea clara, como decimos. Lo interesante es el trazado, lo interesante es estar en el medio, lo interesante son las intermitencias, los saltos, los flujos, el recorrido. Muchas gracias.